Justamente lo que hablamos hace rato de actualizaciones. ¿Por qué? Porque esto nos protege contra amenazas que ya se conocen, que ya se tienen, que están documentadas y que alguien ya reparó. ¿Por qué regularmente no actualizamos? Porque algo se rompe, porque algo truena, porque algo deja de funcionar. Y esto es muy común. ¿Dónde está el problema? En que se está actualizando sin tener un medio de control. ¿Qué pasa si nosotros ya sabemos que algo se va a romper? Pues simplemente no lo actualizamos, al menos no directamente. ¿Qué conviene hacer? La idea sería crear un entorno de pruebas lo más similar posible al entorno real, de tal manera que podamos hacer las pruebas ahí, podamos actualizar ahí. Si algo falla, se pueda ver cómo se repara y cómo se soluciona el problema. ¿Por qué regularmente es difícil tener estas políticas de actualizaciones? En un Linux porque hay una divergencia en cómo instalamos un servicio. ¿Lo instalamos compilado o lo instalamos de paquetes? La gran ventaja de que sea compilado es mucho más eficiente. ¿Por qué? Porque se ajusta al servicio y al servidor que está dando. Eso les da mucha más velocidad y es mucho más eficiente. Pero es mucho más difícil actualizarlo. ¿Por qué? Porque justamente está fijado en esa versión para los requerimientos en el momento y es difícil actualizarlo. Si alguien aquí ha compilado algún servicio y lo ha querido actualizar, sabe que es dolorosísimo hacerlo. ¿Cuál es la ventaja de hacerlo por paquetes? Es menos eficiente, sí, porque no se ajusta a las condiciones específicas del servidor, es mucho más general, pero hay una mayor facilidad de actualizar, es mucho más sencillo hacerlo. ¿Cuál nos conviene aquí? Habría que evaluarlo, pero en términos de seguridad es mucho más factible hacerlo a través de paquete, porque va a ser menos eficiente el servicio, sí, pero va a ser mucho más fácil actualizarlo. Y aquí lo que nos interesa es que se pueda actualizar. ¿Por qué? Si hay una vulnerabilidad en una versión 2.3 y se cubre en la 2.4, compilado va a ser muy difícil hacerlo. ¿Imposible? No, pero es mucho más difícil. En uno por paquete se vuelve mucho más sencillo. En cuanto a Windows, bueno, puede haber una política de actualización y esta es por la que casi todos sufrimos por ahí del segundo martes de cada mes, que justo cuando más prisa tienen es cuando se le ocurre al Windows actualizar. Esto se puede más o menos controlar, se puede decir cuándo quieren que las baje, cuándo quieren que las aplique, lo pueden aplicar los fines de semana en horarios fuera de horario laboral y eso no les da como ningún problema. Hay un servicio en Windows que les puede ayudar un montón que se llama WSUS, que les ayuda a tener un servidor centralizado de actualizaciones y las distribuyen a partir de ahí. Entonces ahí le pueden decir cuándo se actualiza, qué actualiza y hacer pruebas en equipos piloto. De cualquier sistema operativo, no actualicen en producción, no sean tan valientes, por favor. Tengan un entorno controlado donde puedan hacer pruebas, donde puedan planearlo y donde puedan implementarlo. Es decir, si tienen una máquina virtual, esto lo hace mucho más fácil, pueden tomar una copia de la máquina virtual, pueden exportarla, ponerla en otro lugar, intentar actualizarlo y si algo se rompió, algo dejó de funcionar, revisar qué es lo que está rompiendo, qué es lo que no está funcionando, arreglarlo, volverlo a probar y en caso de que funcione, hacer exactamente lo mismo en producción. Porque sí, ¿es tardado tener un entorno de prueba? Sí. ¿Puede ser un poco caro? Depende. Si tengo el entorno físico, estaría un entorno más o menos similar a nuestro equipo. Si es virtual, es mucho más sencillo, pero es más tardado y puede ser más costoso reparar un sistema que se rompió por no probarlo. ¿Qué pasa si nosotros tenemos fuera de línea un servicio que se vuelve crítico para nuestra dependencia? Eso puede tener muchos tipos de impacto, tal vez económico, no forzosamente, pero si tenemos un servicio público que deja de estar funcional por 2 horas por hacer una actualización, seguramente alguien lo verá y seguramente alguien lo reportará, ¿no? Y eso sí impacta directamente en la imagen y seguramente en las condiciones que hay que cumplir. Pero también puede ser mucho más doloroso que un equipo
recuperar un equipo que haya sido vulnerado. Es decir, puede haberse ido 2 horas porque lo actualizamos y algo se rompió. Pero si por no actualizarlo fue vulnerado, puede que ese equipo ya no sea recuperable por sí mismo. Y entonces el tiempo de regreso a la operación normal será mucho más amplio y seguramente el costo será mucho más alto. Entonces, ¿qué conviene? ¿No actualizar? No, es una condición, tenemos que actualizar. Debemos de tener un plan justamente para actualizarlo. En el entorno de pruebas, probarlo, ver que funciona y hacerlo directamente en producción, ya que se tienen los controles de cómo se va a hacer. Un punto importante, cuando se estén instalando los equipos, tomar en cuenta el soporte, el tiempo de vida de soporte. Eso quiere decir que no es una buena idea instalar cualquier versión, sobre todo por decir de Linux. En Linux, en Debian, no en Ubuntu, lo que van a tener es versiones que van saliendo, por decir, Ubuntu sale en abril y en... ¿qué es octubre? Pero no todas tienen un tiempo de vida de soporte largo. Hay que buscar cuáles son esos LTS justamente para que tengan un mayor tiempo de soporte. ¿Qué pasa si acaba el tiempo de soporte? Su equipo ya no va a tener actualizaciones. ¿Eso qué quiere decir? Que si hay vulnerabilidades, esas vulnerabilidades ya no se van a reparar. Y entonces su equipo seguirá siendo vulnerable a esos problemas. Punto importante, la actualización tiene que ser regular, tiene que ser algo que se esté haciendo constantemente, que tenga un momento dentro de los ciclos que sea específico de cuándo se hace y cada cuánto se hace. No es una buena idea hacerlo solamente cuando se conoce una amenaza. Sí es importante, cuando hay una amenaza, actualizar, sí, pero no solamente en ese momento. Porque una cosa es que hay una amenaza que se vuelve famosa, que se vuelve importante y todos tienen que actualizar, pero también hay otras que tal vez no son tan conocidas que siguen amenazando nuestro equipo. Importante, y esto es a veces algo que duele en esta parte de actualizaciones, no todo es una buena idea hacerlo a mano, hacerlo manualmente. Se pueden automatizar tareas. En Windows lo pueden hacer a través de WSUS. En Linux pueden ver la opción de implementar un servidor de actualizaciones local, de tal manera que se les ayude a distribuir localmente e inclusive su consumo de red sea mucho más bajo. Entonces, bueno, la idea entonces es hacer instalaciones mínimas y tener una política de actualización justamente para prevenirse de vulnerabilidades conocidas.